Bienvenidos, queridos hermanos, a la siguiente clase. Amén. Continuando con el estudio de cómo acercarnos a Dios, hoy vamos a hablar de un tema extremadamente importante, que es nuestra obediencia a Dios debe ser con integridad. Nuestra obediencia a Dios debe ser con integridad. Para perseverar y retener la palabra, hay una cualidad que es necesario que los hombres tengan. Esta actitud la pueden tener aún antes de conocer la Escritura. Antes de conocer al Señor, ya pueden tener esta actitud. Y estoy hablando de la integridad o la rectitud. Y de esta dice la Escritura lo siguiente en Proverbios capítulo 28, verso 18. Proverbios 28, verso 18. El que en integridad camina será salvo. Así comienza este pasaje, este proverbio. Repito, el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Según este texto, aquel que practica la integridad será salvo. Y también, según este texto, la integridad es completamente opuesta a la perversidad. Y la perversidad es descrita como la acción de una persona que hace el mal y se goza haciendo el mal. Eso es la perversidad. También es descrita como una maldad muy grande e intencionada. Me refiero a la perversidad. Y ciertamente hay muchos ejemplos en la Escritura de cómo la integridad hace que los hombres reciban la bendición de Dios. Ejemplos en la Escritura de cómo Dios favorece a los que caminan en integridad. Uno de los primeros que encontramos en la Escritura es Abimelec, quien cuando tomó la esposa de Abraham, Dios le dijo, para darle un poquito del contexto, resulta que Abraham tenía que atravesar un territorio donde estaba, creo que era un faraón llamado Abimelec. Y por miedo a que lo matasen a él y le robasen la esposa Sara, porque era hermosa Sara, Abraham dijo que era la hermana. Entonces Abimelec la quiso ser su esposa, porque interpretó de que no era la esposa de Abraham, sino la hermana de Abraham. Así que en un momento Abimelec se fue a dormir y dice la escritura en Génesis capítulo 20, verso 3 lo siguiente, dice, pero Dios vino a Abimelec en sueño de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y con marido. Observen que el mensaje de Dios hacia Abimelec no era difícil de entender, era muy claro. He aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y con marido. Tremendo, ¿verdad? Ante semejante amenaza de muerte de parte de Dios, Abimelec le explica a Dios lo que Dios ya sabía. Génesis 25. Observe lo que dice la escritura. ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Y observen, esta es una pregunta, digamos,
que hace Abimelech a Dios, pero afirmando, en realidad es una pregunta de tipo retórica, donde no pide una respuesta, sino que está diciendo una verdad. Y la verdad es esta, que tanto Abraham dijo que era la hermana, como Sara dijo que era Abraham su hermano. Y dice el pasaje, dice Abimelech, le dice lo siguiente, dice, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Es interesante, ¿verdad? Este hombre, a pesar del poder que le daba su posición, tenía un comportamiento honesto, cosa que no ocurre en la mayoría de las personas que tienen poder sobre otras. Pues lo normal es abusar de los demás, es abusar de los empleados, aún de la esposa y de los hijos. Pero a pesar de querer hacer las cosas de manera correcta, Abimelech había tomado la mujer que no debía, porque había sido engañado. Es decir, su ignorancia lo llevó a hacer algo incorrecto delante de Dios, aunque su deseo era hacer lo correcto, y por esta razón Dios le contestará lo siguiente. Génesis 26. Continúa el pasaje. Observen lo que le dice Dios. Y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Vuelvo a repetir, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no permití que la tocases. Así que Dios bendice la actitud de integridad de Abimelech, pues lo detiene de hacer cosas peores y además le perdona la vida por lo que ya había hecho. Y por supuesto, este hombre luego hizo lo que Dios le pidió. ¿Mm? Si ustedes leen después el pasaje más completo, van a ver que devuelve a Sara y encima le da un montón de dinero en joyas y cosas a Abraham, pero le reclama por qué no le dijo de entrada la verdad. Y, pero bueno, después, bueno, Abraham, él, eh, él dice que realmente le había dicho la verdad. Lo que pasa, ¿saben qué? Acuérdense que en ese tiempo muchas veces se consideraban hermanos aún siendo primos y cosas así, son de la misma parentela. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese sentido, ellos dijeron que eran hermanos por ese sentido. Este, pero de todas formas, en realidad, en el fondo había un engaño hacia Abimelech de no decirle que eran casados. ¿Mm? ¿Y por qué lo hicieron? Por miedo. Acuérdense que Satanás trabaja en el temor. ¿Mm? Entonces, cuando tenemos miedo a algo, analicemos primero si no está la cola del diablo ahí metiéndonos en miedo. Amén. Si vos tenés miedo, por ejemplo, de predicarle a tu vecino o algún pariente o alguna persona importante, quien sea, bueno, ya sabés de dónde viene ese miedo. ¿No? ¿Por qué? Y porque la voluntad de Dios es que le prediques. Amén. Bien, otro ejemplo de integridad lo encontramos con Job, quien a pesar de la difícil situación que estaba viviendo, seguía decidido a hacer las cosas de manera correcta. No pensaba lo mismo su mujer. Ella, como muchos, falto de fe y de integridad, cuando la situación no les parece favorable, deciden enemistarse contra Dios. Y es por esto que la mujer de Job le dice a Job lo siguiente, en Job 2:9. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad?
Observen lo que dice. La mujer de Job le reclama a Job que estaba reteniendo su integridad a Dios. Le dice, ¿aún retiene tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué tremendo lo que le dijo esta mujer, ¿no? Pero entre esas palabras que dijo su mujer, había una verdad, de que Job era íntegro. Muchos, ante situaciones difíciles, toman la decisión de no hacer lo correcto, de vengarse, de robar, de mentir, de hacer lo incorrecto para defenderse de los demás, de hacer algo que no está bien para salir de esas difíciles situaciones. Pero Job estaba decidido a hacer lo correcto, lo cual hacía que su mujer se molestara. Sin embargo, Job le responde a su mujer lo siguiente en Job 2:10. Job 2:10. Observen lo que le dice Job. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien y no el mal. Vuelvo a repetir. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Observe lo que dice la Escritura. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Por qué? Porque era un hombre íntegro. Luego aparecen algunos consejeros quienes, basados en la doctrina de la prosperidad, lo acusan de estar haciendo las cosas mal, razón por la cual, según ellos, Job había recibido todo ese mal. Sin embargo, él responde, Job 27, 5 al 6. Job 27, 5 al 6. Dice así, nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Observen lo que declara Job. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Pregunta, ¿era íntegro Job? Tremendo, ¿no? Mostrando una determinación muy firme de hacer lo correcto pese a lo que pese, aunque al hacerlo se haga de enemigos y aunque por ser íntegro pierda la vida. Lo increíble de esto es que Job estaba equivocado de lo que él pensaba acerca de Dios, pero él creía que lo que él pensaba era correcto, pero estaba equivocado. Esto quiere decir que las personas íntegras no siempre hacen lo correcto. Vuelvo a repetir, las personas íntegras no siempre hacen lo correcto. ¿Por qué? Porque somos humanos y nos podemos equivocar. Porque muchas veces tomamos decisiones con la información incorrecta o con el conocimiento incorrecto. ¿Se dan cuenta? Entonces queremos hacer lo correcto, pero si tenemos la información incorrecta o el conocimiento incorrecto, seguramente vamos a proceder incorrectamente, pero con integridad, pero incorrectamente. La gran diferencia con los perversos es que cuando las personas íntegras hacen algo mal, no lo hacen por maldad, sino porque no conocen la verdad. Y es por esto que las personas íntegras, cuando reciben la verdad, que les permite entender su equivocación, reconocen su error
¿Mm? Corrigen o reparan el daño que han causado. No es íntegro aquel que ha hecho algo mal por error y luego cuando descubre la verdad lo deja así, no repara el error. A veces puede pasar de que pasa algo y pensamos que eso que pasó es por culpa de alguien. Vamos, lo confrontamos y después con el momento, con el tiempo, minutos después, al otro día o después de varios días, descubrimos que nos habíamos equivocado. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona íntegra? Volver, reconocer su error y pedir disculpas. ¿Se dan cuenta? En el primer caso que vimos sobre Abimelech, inmediatamente Abimelech devuelve a Sara, se la devuelve a Abraham, si devuelve la mujer de Abraham, ¿verdad? Y aún le da riqueza a Abraham para que se vaya. Y en el caso de Job, cuando Dios le muestra el error, Job dice lo siguiente, observen lo que dice Job. Job capítulo 42, verso 4 al 6. Job 42, 4 al 6. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Se dan cuenta? Él reconoce que antes lo que pensaba de Dios era algo a medias, era una idea media, no era una idea completa. De oídas te había oído, como que uno escuchó un murmullo por ahí. Dios es así, pero dice, mas ahora mis ojos te ven. Ahora podía ver claramente a Dios y ya no tener duda de quién era Dios, no tener una imagen defectuosa de Dios o incompleta de Dios, porque ahora mis ojos te ven, decía Job. Amén. Y esa integridad de Job le hizo recibir el favor de Dios, pues además de conocer a Dios, de conocer más a Dios, que el hecho de conocer a Dios es la mayor bendición que podemos tener, también fue restaurado en toda la riqueza que Job tenía. ¿Mm? Amén. Pero no ocurrió lo mismo con aquellos que lo acusaban, ¿Mm? Los cuales para ganar la discusión dijeron cosas que ni ellos mismos creían. Por esto Dios les dice al final lo siguiente a estos que atacaban a Job. Job 42:7 dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Observen lo que le dice, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. ¿Mm? Podemos decir que una persona íntegra, cuando para ella es más importante hacer las cosas de manera correcta que lograr los objetivos, ¿Mm? Para estos hombres
era más valioso ganar la discusión que decir la verdad. Y hay muchos que son así, que prefieren ganar la discusión que decir la verdad. ¿No le habrá pasado a alguno de ustedes? ¿Mm? Cuando tienen que confrontar una doctrina que no es correcta. Para estos hombres era más valioso ganar una discusión que decir la verdad. Esa es la diferencia entre una persona que es íntegra y quien no lo es. Y creo que todos los hombres estamos siendo continuamente probados respecto de esto, respecto de que tan íntegros somos en diferentes áreas o en diferentes situaciones de nuestra vida. ¿Mm? Preguntémonos, ¿qué es más importante para nosotros? ¿Obtener dinero o hacer las cosas de manera correcta? Para lo que es más importante es ganar el dinero, van a mentir, incumplirán sus compromisos, no pagarán a tiempo, no cumplirán su palabra, abusarán con el horario de los empleados. Pero para los que es más importante hacer las cosas de manera correcta, no les importará ganar menos o perder por decir la verdad. Siempre cumplirán sus compromisos, siempre pagan a tiempo, siempre cumplirán su palabra, no abusarán de sus empleados. Para las personas correctas lo más importante es hacer las cosas de manera correcta, independientemente de cuáles sean los resultados. Para las personas que no son íntegras, siempre lo más importante serán los resultados que la forma de lograrlo. ¿Por qué he decidido extenderme un poquito en explicar la integridad? Porque la integridad, o al menos algo de integridad, es necesaria para que al acercarnos a Dios a través de su palabra podamos recibir la palabra que nos están comunicando, la palabra de Dios. Y eso quiere decir que hay personas que aún antes de nacer de nuevo, antes de conocer al Señor, eran personas íntegras. Y la Escritura dice de ella lo siguiente en Juan, capítulo 3, versos 19 al 21. Juan 3, 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Estoy hablando acá, estas son palabras directas de Jesús. ¿Mm? Esto decía el Señor, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Cuál era la luz que vino al mundo? Jesús. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Mm? Porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí está explicando que las personas que no son íntegras no reciben la palabra de Dios, porque la palabra de Dios los acusa respecto de lo que ellos están haciendo mal, y que han decidido no cambiar, no quieren cambiar. Que es igual a decir que no son íntegros, porque sus objetivos siguen siendo más importantes que hacer las cosas de manera correcta. Esta decisión de no cambiar, de seguir mintiendo, de seguir abusando, de seguir fornicando, de seguir cometiendo cualquier pecado sabiendo que es pecado, no les permitirá ser salvos, a no ser que tomen la decisión de cambiar.
Hay un dicho cristiano que dice, o la escritura te aleja del pecado, o el pecado te aleja de la escritura. No sé si alguno de ustedes lo escuchó alguna vez. Se lo repito. O la escritura te aleja del pecado, o el pecado te aleja de la escritura. Pero el que practica la verdad, el que quiere hacer las cosas de manera correcta, a pesar de su gran ignorancia, este sí recibirá la palabra y recibirá la salvación, pero solo si Dios ve en él el deseo genuino de hacer las cosas como Dios dice. Vuelvo a repetir, pero solo si Dios ve en él el deseo genuino de hacer las cosas como Dios dice. Hay dos cosas respecto de la palabra que hace una persona sea íntegra. La primera es que hace lo correcto siempre, independientemente de las circunstancias. La persona que no es íntegra solo hace caso a Dios cuando cree que la circunstancia lo favorece. No sé si se dan cuenta la diferencia. Una cosa es obedecer a Dios cuando creemos que eso que vamos a hacer nos va a favorecer, y otra cosa es cuando obedecemos a Dios porque deseamos obedecer a Dios, porque queremos obedecer a Dios. ¿Se dan cuenta? Independientemente si nos favorecen, es decir, si pensamos que nos favorecen o no nos favorecen. ¿Mm? Y si nosotros vemos algo que Dios nos pide hacer, que nosotros pensamos que no nos favorece, debemos darnos cuenta de que Dios, todo lo que nos pide hacer, siempre nos va a favorecer, porque Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Mm? Los pensamientos de Dios para nuestra vida son de bien y no de mal. Esos son los pensamientos para sus hijos. Amén. ¿Cuántos de ustedes se consideran hijos de Dios? ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Mm? Bien. Eh, y lo segundo que hace una persona que es íntegra es que no selecciona qué mandatos obedecer. Todo lo que va entendiendo que Dios le pide hacer o no hacer, eso es lo que hace. ¿Mm? Mientras que la persona que no es íntegra selecciona los mandatos de a cuáles obedecer y cuáles no obedecer. Eso hace una persona que no es íntegra o un cristiano no íntegro. En realidad, hay que ver si es cristiano, ¿verdad? Y como la palabra nos dice que como nos relacionamos con nuestro semejante, la persona que es íntegra aplica la misma norma para todos, mientras que la persona que no es íntegra aún les aplica la norma, a uno le aplica la norma y a otros no le aplica la norma, dependiendo de sus preferencias. ¿Mm? Y lamentablemente esto también se ve muchas veces en la iglesia. ¿Mm? A veces los líderes, los pastores, hacen diferencia entre persona y persona. Viene alguien de renombre, millonario, a la iglesia, y le dan el primer lugar en la iglesia, lo asientan, ¿no? Y el hermanito que es fiel, que viene todos los domingos, que limpia la iglesia, que yo, allá, al fondo, allá en el rincón, allá. ¿Cómo somos los seres humanos, verdad? Tremendo, ¿no? La persona íntegra cumple su palabra con todos. La persona que no es íntegra cumple su palabra con los que le parecen importantes, pero con los que no le importan o no se pueden defender, a ellos no les cumple. Las personas que no son íntegras le cumplen al banco,
para que el banco no los demande. Pero a la empleada del servicio doméstico, a ella sí la tienen aguantando porque no se puede defender. Eso es perversidad. ¿Se dan cuenta? Y esta es una de las razones por las cuales Dios es muy fuerte al decir que el que no cumple al pobre, al desvalido o a la viuda, se está enfrentando a Dios mismo. Y la Escritura dice lo siguiente en Proverbio 14:31. Proverbio 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Vuelvo a repetir, Proverbio 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Proverbio 17:5. Proverbio 17:5. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Interesante, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Dios observa hasta el mínimo detalle de nuestras actitudes. Vuelvo a repetir, Dios observa hasta el mínimo detalle de nuestras actitudes. Más aún, hay algo que pocos saben, y es que al darle a Dios la palabra al pueblo de Israel, los elevó a la categoría de dioses e hijos del Altísimo. Y el propósito que ellos debían cumplir al creer esta palabra era lo siguiente, en el Salmo 82, 3 al 4. 82, 3 al 4. Salmo 82, 3 al 4. Dice, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de las manos de los impíos. Vuelvo a repetir, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libralo de la mano de los impíos. Pero en lugar de usar la ley de Dios para cumplir con este propósito, aprovechando el poder de la posición que habían recibido, se aliaron a los ricos y abusaron de los pobres. Por esto Dios les dijo lo siguiente, Salmo 82, versos 5 al 7, son los siguientes versículos del mismo Salmo que estamos leyendo. Salmo 82, 5 al 7, dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Es posible que en ciertas áreas ya seamos íntegros mientras que en otras no. Y por supuesto, Dios tratará nuestra vida para llevarnos a ser íntegros en todo, todo el tiempo y con todos. Vuelvo a repetir, Dios tratará nuestras vidas para que seamos, para llevarnos a ser íntegros en todo, todo el tiempo y con todos. Jesús dijo lo siguiente. Lucas capítulo 12, verso 42 al 46. Lucas 12, 42 al 46. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel? Vuelvo a repetir. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo
que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas, si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y castigará duramente y le pondrá, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Todos los que han nacido de nuevo por la fe en Jesucristo son hijos de Dios, son siervos del Señor, ¿verdad? Romanos capítulo 6, versos 17 al 18, dice así: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. ¿Qué vinimos a hacer? Siervos de justicia. Pasemos al verso 22 y 23. Dice, Romanos 6, 22, 23. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si somos sus siervos, Dios espera de parte nuestra que seamos fieles a Él, que andemos y caminemos en integridad haciendo su perfecta voluntad. Y por esto, a estos siervos fieles, Dios les dice que son bienaventurados y que los pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo, pensando que el Señor tardará en venir, y por ello no hiciere conforme a lo que espera el Señor de él, será castigado duramente cuando menos lo espere. Jesús continúa diciendo, Lucas capítulo 12, versos 47 al 48. Lucas 12, 47 al 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Vuelvo a repetir, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Acá prestemos mucha atención. Porque acá el Señor nos está hablando de dos tipos de siervos, los cuales también serán azotados. Pero la diferencia es que uno recibirá muchos azotes y el otro recibirá o será azotado poco. Uno va a recibir muchos azotes y el otro será azotado poco. El que recibirá muchos azotes es aquel siervo que, conociendo la voluntad del Señor, no se preparó, ni hizo conforme a la voluntad de Dios. Y el siervo que será azotado poco es aquel que, no conociendo la voluntad del Señor, hizo cosas dignas de azotes. Es decir, que si somos hijos de Dios y siervos de Cristo, entendiendo que Dios se ha propuesto formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, y como Dios espera que vayamos obedeciendo su voluntad a medida que la vamos entendiendo, cuando no hacemos esto, Dios nos disciplinará por medio de azotes. Pregunta, ¿has recibido alguna vez algún azote disciplinario del Señor? Seguramente hemos recibido algunos.
en algún momento, que andábamos rebeldes, que andábamos tercos, que no andábamos tan íntegros como Dios quería. ¿Mm? Pero Dios desea formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y va a ser lo necesario para lograrlo. Amén. Ahora la pregunta es, ¿qué son esos azotes? Esos azotes son los tratos de Dios en los cuales pone a sus hijos para corregirlo y formar el carácter de Cristo en sus vidas. Muchos cristianos no comprenden esta tremenda verdad que Jesús nos enseña por medio de la parábola del siervo infiel. No se dan cuenta de lo serio que es vivir un cristianismo liviano, un cristianismo poco comprometido y tibio. Y es por esta razón que si son verdaderos hijos de Dios, pero no se están comportando como Dios espera de ellos, recibirán recibirán muchos azotes en esta vida. Y por ello, estos cristianos pasan por muchos problemas y dificultades. Y muchos parten con el Señor sin saber por qué le acontecieron todos estos tratos en su vida. Vivir un cristianismo verdadero no es para tibios, no es para mediocres, es para gente con verdadera fe, con verdadero compromiso con Dios, con verdadero amor a Dios y a su palabra. Muchos cristianos, sabiendo que deben estudiar y escudriñar la palabra de Dios, no lo hacen. Y por ello son manipulados, son engañados y abusados. Muchos cristianos, sabiendo que deben anunciar el evangelio de salvación con el testimonio de sus vidas y la predicación del evangelio de Cristo, no lo hacen. Y por ello, muchos de sus familiares y amigos terminarán en el infierno de fuego. Muchos padres cristianos, sabiendo que deben instruir desde pequeño a sus hijos en la palabra del Señor y darles ejemplos con sus vidas de ello, no lo hacen. Y por ello muchos de sus hijos no llegan a la salvación que es en Cristo y se pierden en el mundo y en los placeres de la carne. Muchos cristianos, sabiendo que deben vivir una vida ordenada en su finanza, no lo hacen. Y por ello están atormentados con tantas deudas. Y así podríamos seguir viendo un montón de ejemplos parecidos de cristianos que, sabiendo lo que tienen que hacer, al no hacerlo, son traspasados por muchos azotes producto de su desobediencia. Lucas capítulo 12, verso 47 dice, Lucas 12, 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad del Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Otro detalle que debemos tener también claro es que al no conocer la voluntad de Dios con respecto a algo, esto tampoco nos libra de los azotes. Tal vez sean pocos, pero no nos libramos de ellos. Lucas 12:48a. Mas el que sin conocerla, es decir, la voluntad de Dios, más el que sin conocerla hizo cosa digna de azotes, será azotado poco. ¿Y por qué pasa esto de los azotes? Lucas 12:48b dice, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Como cristianos, hijos de Dios, siervos de Cristo, lo mejor que nos puede pasar es vivir la vida cristiana de una forma íntegra, haciendo la perfecta voluntad de Dios.
Esto no solo nos librará de los azotes, sino que nos acercará cada vez más a Dios. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios? Leyendo la palabra con integridad, orando para aplicarla a nuestra vida con integridad, asistiendo a la iglesia con un deseo genuino e íntegro de recibir la bendición de Dios, escudriñando, buscando, preguntando acerca de las cosas que no entendemos para entenderla bien, pero nada de esto sirve si no obedecemos con integridad. Amén, hermanos. Bien, hemos terminado por hoy. Es importantísimo entender esto de la integridad, todo lo que abarca. Amén. Eh, y le voy a decir una cosa, que no lo he dicho acá en lo que yo estoy hablando sobre la integridad. Esto que le voy a decir es súper importante. ¿Cuándo comienza una persona a ser íntegra? ¿Qué es lo que sucede que una persona, aún sin conocer a Cristo, comienza a ser una persona íntegra? La respuesta es la siguiente: cuando esa persona obedece a su conciencia. Vuelvo a repetir, cuando esa persona obedece a su conciencia. ¿Mm? Hay un estudio que en algún momento seguramente lo vamos a estudiar, es bastante extenso también, que se llama Una buena conciencia. Bueno, y ahí justamente vemos este tema, que cuando la persona comienza a obedecer eso que entiende que es correcto, porque obedecer la conciencia, ¿qué es lo que nos dice? La conciencia la puso Dios en cada uno de los seres humanos para que la obedezcamos, porque la conciencia nos va a indicar cuando estamos haciendo algo correcto, cuando estamos haciendo algo incorrecto. Y si obedecemos a la conciencia, vamos a querer ser siempre lo correcto, por lo cual vamos a ir transformándonos de a poco en personas íntegras. Y un día, si esa persona que es íntegra porque obedece a su conciencia, un día recibe la palabra de Dios y lo más seguro que se convierta. Y es aquí porque muchas personas que cuando se les predica la palabra de Dios, no se convierten, porque no son íntegras. ¿Por qué no son íntegras? Porque no tienen el hábito de obedecer a su conciencia. ¿Amén? Ya la han anulado la conciencia algunos. Algunos llegan al extremo de lo que se llama conciencia cauterizada, es decir, que está totalmente anulada. No la obedecen ni le hacen caso, no le importa lo que diga su conciencia, hacen lo que tengan que hacer para conseguir sus objetivos. Si tienen que matar a alguien, lo van a matar. Si tienen que engañar a alguien, lo van a engañar, con tal de conseguir sus propios objetivos. Si tienen que estafar a alguien, lo van a estafar. ¿Se dan cuenta? Bueno, es una persona que cuando hace eso y no le molesta nada, aunque su conciencia lo cose, es porque ya esa conciencia está anulada, está cauterizada, está quemada. Esa persona se acostumbró a no obedecer su conciencia. Entonces el día que le prediquen el Evangelio, muy difícilmente se convierte. Si no es capaz de obedecer a su conciencia, menos va a obedecer el mensaje de Dios. Amén. Eso nos enseña también por qué hay personas que se convierten y otras no. Amén. ¿Sí? Bueno, que Dios les bendiga y continuamos la siguiente clase.